Bueno, pues estamos ya de vuelta, dispuestos a cerrar la propuesta de este viernes, al cabo de la semana con la tertulia, como cada día, en fin, con los habituales ya de cada viernes, de izquierda a derecha, geográfica, Carlos Meca, que es de Podemos en el Cabildo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Benjamín Perdomo, a su derecha, de Ciudadanos. A su derecha, ideológicamente. Fíjate que yo pensé que se iba a quejar Carlos cuando decía de izquierda a derecha, y a la segunda ya que como ya dijiste, de tropiezo. izquierda a derecha, digo, hombre. Sí, geográficamente, Sí, vale. Sí. Más a la derecha que Podemos, más a la izquierda que Coalición Canaria. Hombre, sin duda. Y luego ya siempre. Bueno, Echede Eugenio de Coalición Canaria, que Echede, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Carlos Espino del Partido Socialista Vetusto. Simpatizante. Sí, es verdad, sí. No me acordaba ya. No, sí. Ya lo Y dijimos. puesto a la izquierda de donde mira el espectador, que es de donde cuenta. Exactamente, sí. Bueno, a lo mejor está la Asociación Socialista por Lanzarote. Agrupación. No, yo no. Esa agrupación, perdón. En Asolán no ha entrado. Bueno, quieren hablar Agrupación de... Socialista Lanzarote. Ya lo dijimos, pero ya se sabe. ¿Te ha sorprendido los nombres que están saliendo? Presidente Pablo Pablo Eugenio Reyes. Secretaria General Naira Callero. Se sabe que Paca Toledo estaba allí, que ya se sabía. Que a todo el mundo llama al partido de Montelongo, con lo cual Montelongo también tiene que estar por allí. Pero a partir de ahí, Isaías, Abraham, de momento son los que se conocen. Sí. Vamos, tenemos experiencia por esto. Yo vine a hacer una cosa que se llamó Opción Lanzarote, en otro también como resultado de un congreso. Hay gente que cuando termina un congreso entienden que el partido solo funciona y solo es democrático cuando salen las cosas como quieren, sobre todo, y como quieren normalmente en puestos de toma de decisión, pero es que el partido es igual de democrático cuando acepta a una persona o cuando le dice que no tiene que encabezar. Pues bueno, pues quien se encuentra incómodo en este momento, pues oye, que busque otro lado. Produce pena porque dice, bueno, entonces hasta qué punto era cierto ese nivel de compromiso con una serie de valores y demás, pero bueno, eso ya queda en cada uno. ¿Y va a caber tanta gente en el 19, HD? Pues son unos cuantos ya, ¿eh? Bueno, la ciudadanía decidirá. Yo creo que además tenemos en Canarias, pero en España, tenemos la madurez democrática suficiente para que la gente sepa si quiere unos plenarios dispares o quiere unificar en unas pocas fuerzas o quiere lo que la ciudadanía quiera. Al final es la riqueza de la democracia, ¿no? De que cada uno establezca lo que quiera. Sí me parece que serán escenarios complicados de cara a que salgan adelante los temas, más viendo las formas las formas y las maneras de los que estaban y de los que vienen nuevos. Es decir, al final los que estaban acostumbrados a hacer las cosas de una manera y los que vienen nuevos vienen a decir que lo iban a hacer de otra, pero hacerlo de la misma, ¿no? Con lo que realmente si se abre todo este abanico de partidos en las próximas elecciones, en administraciones locales, cabildos, ayuntamientos, etcétera, etcétera, lo que va a ser muy complicado es que el ciudadano vea resultados en el día a día, ¿no? A ver, los nuevos, que además quieren modificar la ley electoral en Madrid para que sea más justa, dicen, ¿no? Y para que quepa más gente, a fin de cuentas, también, ¿no? Bueno, no, lo que se quiere reformar en Madrid es como en el Parlamento de Canarias, no se quiere reformar y no quieren que el Estatuto de Canarias cambie, pues bueno, pues se ha trasladado a Madrid por partidos como Nueva Canarias, por partidos como PP, Podemos, Ciudadanos, es decir, que quieren pues que se debata, y el PSOE también, que se debata con mayor profundidad el Estatuto de Canarias y que tenga una mayor amplitud para que, por ejemplo, una formación como la nuestra, que sacó 55.000 votos, creo que sí, 55, no se quede fuera del Parlamento, y creo que es justo, y además todos entendemos que hay que cambiar la ley electoral canaria y bueno, a ver cómo somos capaces de llegar a un acuerdo en el que todos nos sintamos cómodos, que al final es lo que importa. A Madrid tocar autonomía se le está dando bastante bien, con lo cual a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo creo que no hay que tenerle miedo a que lleguen nuevas fuerzas o que haya plenarios más plurales que los que ha habido hasta ahora. Desde luego lo que está claro es que con poquitas fuerzas, como que es de donde venimos, pues las cosas no es que salieran mejor que ahora, ni muchísimo menos. También es verdad que yo creo que hay que diferenciar entre fuerzas políticas que han aparecido en el escenario político nacional, regional e insular, porque había una demanda de votantes que no encontraban un espacio en el que depositar su voto, y luego otra cosa es por lo que del tema que estamos tratando, ¿no? De estas personas que dentro de un partido pues
pierden el control, pierden el poder o son apartados, en el caso de Montalón, por ejemplo, por estar imputados, y bueno, se resisten a abandonar la arena política y entonces pues son capaces de pues, montar nuevas opciones, difícilmente creíble que sea porque es que tienen una ideología diferente, simplemente da la sensación que es porque quieren seguir estando, probaron las mieles de la política y parece que les cuesta pues aceptar que en el lugar en el que estaban pues no se aceptan sus tesis. Sí. A ustedes que son nacionalistas, eso que en Madrid se cambien las reglas de juego de Canarias no les hará mucha gracia, ¿no? Pero no por nacionalistas, sino como canarios, además. Yo creo que esto debería ser algo que defendieran todas las formaciones políticas de la gente que se siente de aquí y que no sé si no se ven capaces de llegar a un acuerdo para modificar un estatuto autónomo, no un estatuto, la ley electoral, porque afortunadamente ya no les oigo decir eso de que tenemos la ley electoral con la triple paridad más injusta del mundo y demás, porque el otro día un tribunal europeo le dio la razón, o nos dio la razón a los que defendemos que es un sistema acorde a la realidad insular que tenemos, que lo único que hace es garantizar que todas las islas tengamos derecho a decidir independientemente de cuánta gente viva en ellas. Es lo único que hace la ley de triple paridad. Y el argumento de que quieren que entren las fuerzas más pequeñas, ¿estamos de acuerdo? Si para que entrara Ciudadanos en el Parlamento de Canarias no hacía falta cambiar la triple paridad, basta con bajar los topes y en eso estamos de acuerdo. En eso ha dicho Coalición Canaria que nos vayamos a una modificación de la ley electoral que permita bajar los topes para que puedan entrar partidos como Ciudadanos o partidos que en el ámbito de Lanzarote tengan un 15% de representación, que yo creo que son partidos que tienen una representación a nivel de isla importante y que deben estar representados en el Parlamento de Canarias. Eso es lo que ha propuesto Coalición Canaria. Miren, no vayamos a un sistema de 10 diputados más, no vayamos a que Gran Canaria y Tenerife decidan por arriba de las otras 6 islas Canarias y no vayamos a un sistema que rompe el equilibrio que teníamos entre las islas, porque ¿sabe lo que pasa con el sistema ese que proponen? Y que ahora pretenden que aprueben los diputados de Soria, de Bilbao, de Antequera, es decir, están llevando estos 3 partidos que están sentados aquí y alguno más a que las decisiones de los canarios las tomen otra gente de fuera. Bueno, rematamos el tema, que no estaba previsto en el guión, vamos, no había guión, pero... Sí, no, comentar que precisamente a lo mejor sí, esa disponibilidad que ha tenido ahora Coalición Canaria para entender que hay que bajar los topes, las hubiera tenido hace más tiempo, cuando se ha propuesto, porque se ha propuesto en varias ocasiones, y Coalición siempre se ha negado, a lo mejor no se hubiera creado esa cierta desafección que hay en este momento hacia el sistema electoral canario. Es así de claro, cuando dejamos pudrir los temas, se enquistan, se puede producir en un momento determinado una sobrereacción. Y luego, yo diría que no voy a usar la palabra mentir, voy a decir que no tratemos de confundir. Vamos a ver, el equilibrio de la triple paridad es falso, no existe, no se ha utilizado nunca, nunca. ¿Por qué? Porque las decisiones no las toman los territorios agrupándose, a ver qué dice Lanzarote, a ver qué dice Fuerteventura, a ver qué dice El Hierro. Las decisiones se toman en el Parlamento de Canarias por la suma de los votos de distintas fuerzas políticas. Por tanto, no se dan casos en los que de repente, como las leyes se toman por los territorios, realmente surta efecto la triple paridad. Es un diseño que yo puedo entender que en el momento que nos lanzábamos a constituir la autonomía, oye, sin entender muy bien si en la experiencia práctica de cómo ha funcionado, pareciera una solución acorde. En este momento, yo no he visto situaciones de bloqueo. Ya no es debate la triple paridad, está muerta. La propia Coalición Canaria sugiere 3 más, uno por Tenerife, uno por Gran Exacto. Canaria y uno por Fuerteventura. Con lo cual ya está rota. Por eso te digo, o sea, ese debate ya está sí, no, pero como No, sabes. yo no lo creo, Jaime. Es decir, no entiendo por qué dice... Entiendo que tienen que justificar lo que su partido ha decidido en el ámbito de Canarias, que es que quieren acabar con la triple paridad porque sus intereses electorales están en las Islas Grandes, y le pasa al PSOE, le pasa a Podemos y le pasa a Ciudadanos y le pasa al PP, es decir, no han sido capaces de arraigarse con fortaleza en las islas como La Gomera, como La Palma, como El Hierro, como Lanzarote, como Fuerteventura, y no les interesa que haya que tengamos igual representación en las islas pequeñas que en las islas mayores. Miren, la triple paridad es una herramienta, y es como las ambulancias, es decir, cuando compras una ambulancia, lo deseable es que nunca haya que usarlo, pero si hay que usarlo, ahí está la opción de usarlo. Y eso es lo que pasa con la triple paridad. Lanzarote, Fuerteventura pueden bloquear una decisión en el Parlamento de Canarias con la triple paridad.
¿Por qué nunca se ha hecho necesaria aplicar la triple paridad? Porque nos ha ido bien siempre. Porque nunca ha habido circunstancias, Claro. nunca ha habido circunstancias Claro. tan sangrantes como para que tengan que bloquearse. Porque cuando alguien aprueba unos presupuestos o aprueba una ley, es consciente de que necesita el voto de los parlamentarios de todas las islas para aprobarlo. Cuando eso no pase, a lo mejor el sistema es otro y a lo mejor pasa otro. Y Pero ustedes no proponen Niego la tres Mayor, más. Coalición Canaria no se ha negado, y de hecho en el documento que cuando ustedes estaban en el grupo de gobierno y después cambiaron de opinión, se plasmó, Coalición Canaria ya aceptaba los topes electorales, ya aceptaba la bajada de los topes A mí electorales. sí. Amigo, además, es decir, Echeverri trae a colación un argumento muy bueno, que es lo de las ambulancias, ¿no? Es decir, es como unas ambulancias que no hay que usarlas. Mira, si la triple paridad fuera efectiva, el hospital de Lanzarote sería de segundo nivel, no de primero. Si la triple paridad fuera efectiva, las inversiones en carreteras serían bastante mayores. Si la triple paridad fuera efectiva, en educación hace muchos años tendríamos que haber avanzado el triple. Si la triple paridad hubiese sido efectiva, los parlamentarios de Lanzarote no tendrían que estar ladrando para estar 1 millón de euros por encima de Fuerteventura cuando tenemos muchísima más población y tenemos muchísimas más necesidades, sin faltar a las necesidades. Tienes que el tiene. oído muy fino tú para escuchar Es decir, ladridos, porque... No, pero es verdad. Muy es decir, poco. No, pero es la realidad. Si la triple paridad funcionara, es decir, no habría este problema. La triple paridad Pero vamos a ver, es pero- un paripé para tener pues esa representación que me parece bien, pero todas las votaciones, todas, de todos los partidos, vienen en la línea de partido, no en la línea de isla. Y eso es una realidad. Pero es que, bueno, en fin, sería muy largo decir que a los parlamentarios por Lanzarote se los desconecta en el minuto 1 en que pisan Tenerife. Claro. A la del PSOE la nombran presidenta del grupo de parlamentario. A ustedes una consejera, el otro vicepresidente del Parlamento. Pero al lo digo otro porque lo la nombran, visión- porque la visión es consejero global, ¿no? Porque y la- ya están desconectados, ya dejan de representar a Lanzarote de facto. Pero si no pues digan otra cosa. No, ¿Es no, que es pero, así? pero Siempre vamos ha a ver sido una así. cosa, es lo mismo que cuando va un parlamentario de cualquiera de nuestras islas, acude al Congreso de los Diputados. Es que hemos creado una ficción, y tal vez se ha creado más, y no es una crítica a Coalición Canaria, me refiero desde el punto de vista de cómo se ha manejado en España el concepto de nacionalismo, de tratar de asociar lo que es la circunscripción que te elige con una especie de representación permanente de un territorio. El parlamentario que va en un momento determinado al Parlamento de Canarias está legislando para toda Canarias. Y el señor que va de Gran Canaria tiene en ese momento que ponderar con la misma fuerza, con la misma intensidad los intereses de La Gomera que los intereses de la propia Gran Canaria, porque es así y se elige por fuerzas políticas, y cuando se llega con una doble vinculación, esa que se tiene al territorio, y no hay que negarla, pero hay que situarla en su justo tamaño, y otra que tienes a un modelo ideológico. Bien. ¿Ibas a decir algo? ¿Te Lo que no me apuntando? parece lógico es que para compensar los desequilibrios que evidentemente siguen teniendo las islas menores con respecto a las mayores, lo que hagan es darle peso a las mayores. Porque yo creo que así lo que van a hacer es crecer los desequilibrios. Pero es que Porque ustedes también lo van a 10 hacer. diputados elegidos por población, lo que van a hacer es que haya 10 diputados más para Gran Canaria y para Tenerife. Y miren, lo que decía usted, Jaime, cuando Coalición Canaria lanza la propuesta de 3 diputados más, una es en cumplimiento de la ley, porque es verdad que a día de hoy tiene el caso de Fuerteventura el mismo número de diputados menos diputados que La Palma, incluso teniendo mayor población, y eso por ley hay que regularlo. Ahí se rompe la triple Y paridad. con el debate que se ha añadido, y siendo conscientes que hay otras 4 formaciones que están con el discurso de que hay que mejorar la representación de las islas más pobladas, Coalición Canaria dice, bueno, vamos a hacer una pequeña sesión de 1 y 1 para las 2 mayores. Y miren, el discurso que algunos mantienen de que Coalición Canaria quiere este sistema porque le conviene es absolutamente falso. ¿Sabe cuál es la isla? ¿Sabe de las 2 islas más pobladas quién es la primera fuerza en Tenerife, por ejemplo? Coalición Canaria. Es decir, no estamos hablando de intereses de partido, estamos hablando de concepto de archipiélago. Y Canarias se construye desde el archipiélago. Y miren, un ejemplo claro de cómo funciona la triple paridad. Si no hubiera estado Agrupación Socialista Gomera, que son diputados gomeros y que hacen lo que les parece y lo que necesitan para La Gomera, hubiera salido una ley tan necesaria como la de las Islas Verdes para las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera. ¿Le aseguro usted que no? Y así puedo poner muchísimos ejemplos. Que por cierto podíamos decir el resultado que tuvo en el Constitucional, porque se ha contado de que efectivamente la validó, y no podía ser de otra manera porque el Parlamento tiene la capacidad de crear zonas de Es legal excepción. el Parlamento. Sí,
pero declaró inconstitucional lo que siempre señalamos, y particularmente María Dolores Corujo, que es que no se podía coger un rosario de proyectos e incluirlos como disposición adicional y diciendo que a partir de ahí estaban autorizados. Venga, la pasada semana, más o menos a estas mismas horas, minuto antes, minutos después, estamos hablando de la subvención que Asolán se había pedido a los fondos FEDECAN y que la Comisión de Hacienda del Cabildo de Lanzarote no entendía. Y que el lunes iba a ir a explicar a alguien de Asolán para que se entendiera. Fue el lunes a explicar a Asolán, el martes hubo pleno y esa subvención de 665.000 euros, cifras redondas, quedó sobre la mesa. Y el miércoles Asolán emitió una nota de prensa, bueno, pues diciendo que sí, entre otras muchas cosas, que eso iba a poner en riesgo, bueno, pues lo típico en estos casos, ¿no? Que una subvención de estas características es muy necesaria, que iba a posibilitar o imposibilitar en este caso que se pusieran en la línea, digamos, de la innovación y demás. Bueno, a partir de ahí ustedes dijeron que forzaron al presidente a que retirara de la mesa ese punto, ¿no? esa subvención, con lo cual si pasa algo en esta isla y en los hoteles... Si se hunde el turismo, nos van a señalar probablemente. Clarísimo. Los empresarios y sus secuaces de Coalición Canaria. La verdad es que sí fue una secuencia lamentable, ¿no? Nosotros lo denunciamos la semana pasada. El lunes tenía lugar una reunión en el Cabildo con representantes de Asolán, en la que, en un ambiente bastante crispado, entre otras cosas porque en mi caso le quise hacer una pregunta que entendía lógica a la presidenta de Asolán, de hasta ahora qué hoteles habían incorporado este tipo de proyectos, y cuando fue a empezar a contestar el señor Echedey le prohibió que siguiera contestando a la pregunta, le dijo que no tenía que contestarme esa pregunta porque no era pertinente, y ella le obedeció. Y bueno, la sensación general que salió de aquella reunión es que efectivamente no se entendía muy bien cómo era posible que se fueran a dar esos dineros a unos proyectos que lo intentaron explicar de alguna manera, pero todos salimos de allí con la sensación de que aquello no había por dónde cogerlo, hasta el punto de que efectivamente al día siguiente en el pleno la sorpresa fue que pues no lo habían decidido no incluirlo, nos habían avisado el día antes que sí, que se llevaría por la vía de urgencia, y decidieron que no. Entendemos que ha sido por el revuelo que se ha montado, porque yo creo que hay muchos ciudadanos que no entienden cómo es posible que los datos los da la propia Asolán. En los últimos 9 años han recibido de dinero público 9 millones de euros. Lo reconocen los propios empresarios. Nos parece increíble que reconozcan que 1 millón de euros al año una asociación de empresarios, que vamos a coger los datos del último trimestre, 180 millones de euros han ganado los hoteles de esta isla en el primer trimestre del 2018. Récord histórico. ¿Realmente es necesario darle una subvención a estos señores que les sale el dinero de las orejas, entre otras cosas porque mantienen unas condiciones deplorables de sus trabajadoras? Hay que darle 660.000 euros de dinero público para que puedan mejorar la experiencia de sus clientes a costa de la salud laboral de sus trabajadoras. Pues nosotros entendemos que no, y yo creo que la gente lo ha visto claro, que era un auténtico disparate. Y después, evidentemente, el recurso habitual de esta patronal hotelera, que casi que nos ha venido recordando a otras épocas mucho más oscuras todavía, cuando Rafael Lasso era presidente de esa asociación, en la que, por lo visto, si no se le dan esa subvención, si no Asolán no recibe este año esos 600.000 euros, pues el turismo parece que en esta isla pues se va a hundir, porque se van a abrir otros destinos, y entonces esa subvención es imprescindible para que el turismo en esta isla no se hunda. Nos parece que es el típico recurso al miedo de unos señores con bastante poca vergüenza, que lo que quieren es seguir chupando dinero público mientras ellos siguen maltratando la calidad laboral de sus trabajadores. En todo caso, ese dinero, también dice Asolán, se perdería porque es con cargo a una partida de innovación del FEDECAN y que... Pero no es cierto eso tampoco. Es decir, el FEDECAN tiene una partida para empleo, I+D+I, se puede emplear perfectísimo en otra partida de I+D. No tiene por qué ser o para mí o se pierde. Eso no es cierto. Evidentemente ellos lo lanzan para intentar confundir, pero no es así. Para alusiones, que no dejaste... El Echedey, que es el consejero de la área.
Ah, vale. Me alegra ver que Benjamín hace las labores de moderador, De además, y el moderador, que sí, reparte sí. y quita palabras. No, bueno, no, pero te aprovechamos que ya No, que está, porque claro. como me imagino que como es además uno de los 3 proyectos lo había iniciado yo en mi etapa de consejero de turismo, Claro. imagino que los demás harán alusiones, entonces prefería reservarme para el final, pero no hay problema. Si usted entiende que tengo que Así hablar, pones luz a este que tema, hablar Chede. primero, vamos a tomar las cosas con un poquito de seriedad, Benjamín. Estamos hablando Sí, de todos dineros los días, públicos bueno, y nos no. está viendo la ciudadanía y estamos todo el día como en un chiste constante. Y yo creo que eso no es bueno porque le damos a la ciudadanía la imagen de que nos tomamos las cosas al cachondeo. Miren, hay una realidad, y no sé qué iba a decir ahora don Carlos Espino con respecto al Partido Socialista. Este proyecto, por lo menos uno de ellos, el de Smart Hotel, que viene a ser, para que nos entendamos, viene a hacer los estudios pertinentes en cada uno de los hoteles que así lo soliciten para ver cómo se pueden valer de la tecnología para mejorar su infraestructura, con planes de formación para su personal y con contratos asociados a esa innovación en los hoteles. Este proyecto se viene ejecutando ya hace algunos años, no es nuevo. Este es el cuarto No año. lo aprobamos nuevo y, por ejemplo, el Partido Socialista ya aprobó subvenciones a este proyecto. Es verdad que como era con fondos propios del Cabildo, venían siendo subvenciones de 12.000 euros anuales y ahora, como aparece en la línea del FEDECAN, que tiene un eje concreto para innovación y desarrollo, pues vimos la oportunidad de dar un salto a este proyecto y que se pudieran hacer en un año 20 complejos, que no tienen que ser necesariamente a Solán, la convocatoria, porque ellos son el único. No sé si el término es exactamente este, pero tiene que ser un centro de innovación integrado, no sé si el término es exactamente este, porque no lo recuerdo ahora exactamente. Son el único en Lanzarote, igual que en Gran Canaria, en Tenerife hay varios, en Lanzarote solo son ellos. Y la Cámara, son 2. No, la Cámara no, en esta materia no lo puede hacer a través de la Cámara. Entonces, Asolán presenta este proyecto, entendemos que es viable. Además, el proyecto está también incorporado dentro del proyecto Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera, que también algunos grupos políticos de los que no veían esta subvención en su momento aprobaron. Es decir, es cuando estoy en el gobierno hago una cosa, pero cuando estoy en la oposición hago otra. Y miren, empeño en darle una subvención a Solán o no dársela o tal, ninguno. Me parece un proyecto positivo que además va a generar riqueza, va a generar economía y va a generar empleo, que es para lo que las administraciones públicas tenemos que dedicar las subvenciones, y algo que además nos va a dar un plus de calidad ahora que se abren otros mercados y que tenemos otros competidores. Y nosotros tenemos que, por así decirlo, explorar todas aquellas vías que nos den un plus de calidad por encima de los otros. Porque en decir que tenemos buenas playas y sol y unos sitios bonitos para visitar, pues a lo mejor tenemos otros competidores. Si somos capaces de usar la tecnología para medir la satisfacción del cliente y para dar respuesta a lo que el cliente demanda en cada momento, que es el proyecto de Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera, pues probablemente vayamos a mejor. Y miren, el proyecto de Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera no solo actúa con los hoteles, actúa con las compañías de alquiler de coches, actúa con los restaurantes, actúa con las empresas de ocio, actúa con los autónomos que se dedican a la parte turística, porque se trata de crear un destino inteligente y para eso hay que incorporar a todos los agentes que intervienen en el destino, entre ellos los hoteleros que están representados por Asolán. Ahora, negar la mayor, yo ni prohíbo palabras, ni le mandé a callar a nadie, simplemente, no, estaba usted haciendo una serie de preguntas muy impertinentes, como usted acostumbra a hacer, y yo le dije a Susana que estaba lejos del debate de una subvención que íbamos a dar, preguntar por sus trabajos de otros años, porque eso es un tema, y así se lo dije, entre Asolán y usted, que al resto de personas que estábamos allí, ni nos va ni nos viene, porque algunos llegaron tarde, casi 2 horas de reunión, y algunos teníamos más cosas que hacer, y estaba intentando concluir para ver si lo llevamos. Y negar la mayor, nunca estuvo en el pleno del martes esta subvención, nunca lo estuvo, no se retiró, no lo pensamos a último, nunca estuvo, Carlos, es verdad. Lo dijiste en la Junta de Portavoces. En el orden del día no estuvo. Lo dijiste en la Junta de Carlos, Portavoces. en el orden del día no estuvo, y lo bueno que tiene el Cabildo es que los órdenes del día se publican en la página web, y cualquiera de los que nos está viendo puede entrar y consultar el orden del día y ver si había una subvención a Solán. En la comisión previa del viernes, cuando se debatió esto con la intención de incorporarlo al pleno del martes, quedó sobre la mesa, y cuando queda sobre la mesa no va a pleno, yo creo que eso ustedes lo saben. Venga, uno de los proyectos, el Smart Biosphere, Biosphere Smart Hotel o algo así, es la 4ª edición efectivamente que se realiza. Quiere decir que ha habido otras 3 anteriormente. Otras 3, según parece también con ayuda pública, como acaba de apuntar HD, y donde, digo por alusiones, por seguir un orden más o menos lógico del tema, donde el Partido Socialista dio el visto bueno, tuvo que darlo por narices. Claro, y no se trata de que digamos una cosa ahora y otra después, se trata simplemente que en un momento determinado hay cosas que hace directamente la administración y otras que cuando salen fuera hay que mirar con qué criterio, de qué manera se controla. Pero el problema no está, porque aquí nos estamos despistando un poquito, digo yo por si nos acordamos cómo funciona el Cabildo. Los impertinentes de Podemos y muchas veces que han puesto el grito en el cielo,
Y Pedro Sanginés ha dicho que mi caballo Bayo y yo tiramos para adelante. O sea, en este caso, ¿por qué le hizo caso a Podemos? Que tiene mayoría suficiente para sacarlo. Es que a lo mejor lo que no estamos contando, digo yo, por lo que me pareció oír, por algún relato interno que me hicieron, es que fueron precisamente quienes soportan el gobierno, quienes dijeron, chacho, que esto no está claro, vamos a dejarlo hasta que lo aclaremos. Que no quiero decir que no vaya a terminar saliendo. ¿Pero quiénes son los que soportan? Pues son 3. Estamos hablando de que a mí lo que me cuentan, tanto Sosa como Cabrera como el propio PP, dijeron, oye, vamos a dejar esto parado hasta que sepamos cómo va. Por una razón muy sencilla, porque vuelvo a insistir lo mismo. Vamos a suponer que Podemos por impertinente, nosotros por inconsecuente, Benjamín por aprovechado y Tomás porque pasaba por allí, que no se dé. Vienen estos señores, suman sus votos y la sacan. Entonces, yo sigo diciendo lo mismo, ¿por qué no se ha aprobado? Bueno, déjame escuchar a Benjamín y después le hacemos la pregunta a Chedey, que tendrá que saberlo. Mira, Miro. permíteme que haya sido moderador y le haya dado la palabra a Chedey por una razón muy Está sencilla. olvidado, no soy rencoroso. Gracias. Si tú le preguntas ahora al espectador, dice, Chedey, ¿qué me explicaste respecto al proyecto de Solán y por qué le voy a dar 660.000 euros a la patronal? Y no sabe decirlo, no supo explicarlo. No supo explicarlo aquí en su turno de intervención por qué le iban a dar 660.000 euros y a qué iban. Porque si no hubiésemos debatido que si el PSOE, que si tal. Es que no supo explicarlo aquí. Eso lo iba a gestionar los centros de arte, cultura y turismo. ¿Se acuerdan de aquel concurso al que se había presentado, que no lo eligieron? ¿Y se acuerdan que lo habían demandado al organizador del evento? Se demandó. Yo estoy convencido que si hubiesen ganado, lo hubiesen publicado hasta en El País y en El Mundo. A mí me gustaría saber cómo fue esa sentencia, si ganaron o no, que creo que perdieron. A Solán, cuando estuvimos en la Junta de Portavoces, como bien decía Carlos, ellos son 12, tienen la mayoría absoluta. Pero cuando estuvimos en la Junta de Portavoces, ¿sabes lo que dijo el señor Sosa? Y a Solán no pone un duro. Le damos 660.000 euros y a Solán no pone un duro. Preguntó eso el señor Sosa. Hombre, por favor, claro. Y le replicaron a Manolo, hombre, Manolo, como cuando tú lo haces con la SEL y demás empresas. Y Manolo dijo, no. A la SEL yo lo obligo a poner el 50% cuando se le da dinero para contrataciones y demás, el 50%. Y claro, los ojos de Sosa se iban calmando cada vez más y Manolo decía, madre mía del señor. Claro, esa es la auténtica realidad. Y luego vino el PP, que yo creo que por un poco de, de ponerse en su sitio por una sola vez, dijo, eso yo no lo apruebo. Claro que no, ¿cómo vamos a aprobar eso? 660.000 euros para auditorías, para estudios. Le preguntabas a Solán, ¿y cuánta gente vas a contratar? Bueno, no sabemos, ya veremos cómo lo hacemos. Nosotros ponemos el personal. Ah, pero no sabes cuánta gente vas a contratar, no sabes cuántos estudios vas a hacer y no sabes cuánto se refiere. Mira, y otra pregunta más. ¿Y solo van los hoteleros que están puestos en Asolán? Sí, bueno, primero ellos. No, mire, es que la patronal hotelera y extrahotelera no la representa toda Solán, no llega al 50%. ¿Qué dejamos al otro 50% fuera? ¿Por qué? Ahora bien, si eso lo hubiese gestionado el propio Cabildo o los centros turísticos, yo estoy convencido que eso hubiese salido por mayoría. La cuestión es que le estamos dando 660.000 euros a Solán a ciegas. Ya. Esa es la diferencia. Bueno, está claro, ¿por qué no lo han aprobado? Yo de verdad es que tengo una seria preocupación por la capacidad que tiene, especialmente don Benjamín, de faltar a la verdad. Para empezar, en la reunión en la que a Solán explicó el proyecto, no estuvo don Manuel Cabrera. No pudo estar, estaba en otra reunión. Primera mentira. Decía don Carlos Espino, el PP, me dicen que el PP, bueno, y lo ratificó don Benjamín, que el PP no estuvo de acuerdo. Miren, el proyecto de Smart Hotel, los otros dos, ni siquiera eso, lo inicié yo, pero la propuesta de la comisión la firma don Ángel Vázquez, que es consejero del PP. Y como viene de fondos FEDECAN y se gestiona a través de la Oficina de Gestión de Proyectos, vienen con el visto bueno y los informes de la consejería que lleva doña Saray, que también es del PP. Es decir, no mienta usted, don Benjamín, porque solo en esa intervención le he cogido demostrables estas tres mentiras. Don Manuel no estuvo en esa reunión con Asolán, y yo creo que Carlos estaba allí, lo podrá decir. Él está hablando de la Junta de Portavoces. Ah, no, pero estuvo en la reunión. ¿En la Junta de Portavoces? No, en la reunión de Asolán.
Pero es que le está hablando Claro, de la no, Junta de él Portavoces. dijo que a la pregunta de Susana estuvo... Te va a intentar liar con si la Junta de Portavoces... si No, tal, no, es que la- dijo usted, da la- igual, pero que es lo de... Es lo de siempre, pero que Manolo dijo dinero. perfectamente que la CELI, cada vez que da una asociación, él exige que pongan dinero. En la reunión con el Solán. Otra vez. que Vale, si Manolo- solo... Manolo, y ahora le hablo, a usted del PP. y Una ahora le hablo a usted pregunta, del ¿sí PP. o no? ¿Estuvo Mire, don Manuel Cabrera en la reunión con Asolán? que estuvo en la Junta de Portavoces y se habló del Benjamín, proyecto. ¿sí o no? No me conteste con otra cosa, ¿sí o no? Pero no estés intentando liar que si estuvo en la No, no Junta... estoy que intentando liar, Que estoy Manolo intentando- Cabrera no Estuvo estaba en de la acuerdo, reunión con Sosa Asolán. no estaba de acuerdo, y el PP que estaba Benjamín, hablando... Y escúchame un segundo, no y me el PP que has contestado estaba lo que te hablando... estoy preguntando. Y el PP que estaba hablando del Benjamín. turismo, ¿sabes lo que dijo en la Junta, en la Esto no Comisión de pasa Hacienda? nada. Y cuando Que uno se no le escapa una tenían mentirita y ni te idea. cogen, tienes que decir, me cogiste, y no pasa nada. Pero que Es no, decir, pero que no y- cogió y lo ninguna, dicen, que y estás me dicen, no pasa intentando nada. liar y confundir. No, que el sí, que está sí, tratando no. de liar y confundir eres tú. No. ¿Por qué has dicho que el PP Si no no está lo de hubieses acuerdo? aprobado. ¿Por qué has dicho que el PP no está de acuerdo? Para empezar, tú y Carlos Espino, que el PP no está de acuerdo con esta subvención. Y yo he dicho, falso. ¿Por qué? Porque la propuesta la firma don Ángel Vázquez como consejero de turismo. Es decir, si tiene su firma, entiendo que tiene su acuerdo. Y repito, conozco de qué van los proyectos porque el de Smart Hotel lo inicié yo siendo consejero de turismo, pero de los otros dos se iniciaron a posteriori de yo haber soltado Pero la entonces, consejería. Y una pregunta. ¿Y qué puede aprobar? Espera, y una pregunta. ¿Por qué ¿Y no se entonces llevó? por qué Ángel Vázquez en la Comisión de Hacienda, ya que usted dice que tiene la firma, dice en la Comisión de Hacienda que él no tiene ni idea de ese proyecto? Entonces, Ángel Vázquez, y porque como yo... Pregúntale a Ángel Vázquez. Pero, Benjamín, yo tengo Vale, la vale, costumbre de no hablar de los sitios en los que no estoy. Yo en la comisión de portavoces no estoy. Venga, En la vamos a comisión avanzar de un Hacienda. poquito. ¿Por Entonces qué? no sé lo que Porque- allí se habló y probablemente viendo, no pasa el nada, resto, viendo el resto de interpretaciones del resto de reuniones que usted ha hecho, probablemente de lo que ha dicho de la comisión de Hacienda, la mitad sea verdad y la mitad sea Bueno, mentira. entonces, pero ¿por prefiero qué? no opinar sobre algo en lo que yo no estuve. La verdad Déjame, que... déjame avanzar un poquito. ¿Por qué no se aprobó entonces, teniendo mayoría? Porque, a ver, el trámite de las propuestas que van a pleno es comisión correspondiente, que estaba metido en la comisión de Hacienda. Igual ese fue el error, igual se tenía que haber hecho en la comisión que va vinculada a turismo, porque si en este caso, sí se hubiera podido explicar en la primera comisión. La comisión la dictamina y luego va informado a pleno. Si en la comisión no pasa porque se quedó arriba de la mesa para que Asolán lo explicara el lunes, no va al pleno, no se incorpora en el orden del día del pleno y por tanto no se puede votar, salvo, y también es verdad antes de que lo digan, que se lleve como de forma extraordinaria. Y se valoró en un momento decir, lo llevamos lo añadimos como punto extraordinario al pleno, y se dijo, mire, con la polémica que ha generado este tema, más vale que lo hagamos bien, vamos a hacer la reunión con Asolán el lunes, lo llevamos a la próxima comisión, se dictamina en la comisión y lo llevamos al siguiente pleno ordinario. Este fue el criterio para no llevarlo como extraordinario, O sea, porque probablemente si lo hubiéramos llevado como extraordinario, estarían los tres que me acompañan en la mesa diciendo que lo llevamos a la prisa, que no pudieron Vale, ver todo el pero expediente, etcétera, En la etcétera, voluntad, como han dicho otras veces. la voluntad del gobierno de Cabildo sigue estando, por tanto, llevar este asunto y aprobarlo, tanto de coalición. Repito, yo estoy hablando, señor Sosa. nos estamos centrando en uno y son tres proyectos. Aparte, No, todos. aparte, hablamos, si me pregunta, es que a todos les Estás gusta ser de centrando tú, presentador, yo le intento contestar a don Jaime, después usted si quiere me pregunta lo que Sí, pero entienda como estoy aquí conveniente. también... y Sí, para además, entretenerme un poco. yo pensé que ya no venía más, porque como No, no, dijo sí, usted ven. que se daba de alta, Es de decir, baja del pero partido tal como Socialista. está, de o sea, tal contestados. como está, la voluntad de ustedes, del PP, del PIL y del señor Sosa, es Yo puedo hablar, llevarlo. en este caso yo puedo hablar por la opinión que yo tengo del proyecto que conozco, y es que es un proyecto necesario. Y negar la mayor también, que vuelve a mentir Benjamín, es decir, en ningún momento se ha planteado que el proyecto de Lanzarote Reserva Inteligente Global lo lleve los centros turísticos, Vale. porque es imposible. Los centros turísticos planteaban la compra de la plataforma a través de una licitación que se entregaba al Cabildo para que de esa Venga. plataforma cuelguen los verticales. Y otra cosa, por si Benjamín tiene la duda, no hay ninguna sentencia que no nos haya dado la razón con Red.es, ni que sí ni que no. Ni que no. Lo único Venga. que tenemos noticia es de que nos han aceptado el recurso a trámite. Carlos, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, Carlos yo y primero, Carlos, que sí, habían me pedido la gustaría palabra. que aclarara entonces si la idea es intentar aprobar esa subvención a Solán en el próximo pleno. La verdad es que esa es una pregunta interesante. Y después decía otra cosa que me llamó la atención, y es que la necesidad que tenemos para el turismo de esta isla, pues la cuestión tecnológica en los hoteles. Y me ha resultado imposible obviar que otra de las mociones que llevábamos al pleno y que la que sí creemos nosotros que habría que invertir para dar valor, que era una que comenté en esta misma tertulia hace un par de semanas, la de crear un centro de interpretación de la memoria de la construcción de los centros turísticos. El grupo de gobierno la votó en contra. El señor Echedey tuvo bien inventarse que es que ya está en marcha porque al parecer hay creado un grupo que está creando una especie de archivo histórico de los centros turísticos y al parecer se ha inventado que eso ya es el centro de interpretación que nosotros poníamos en la moción, algo que evidentemente es radicalmente falso y que yo creo que deja las claras qué es lo que está intentando hacer Coalición Canaria, que es, le vamos a dar un montón de dinero en subvenciones a unos hoteleros para que
desarrollen unos proyectos que nadie entiende, pero eso sí, lo que de verdad necesita esta isla, que es poner en valor el trabajo que hicieron muchos lanzaroteños y lanzaroteñas en los años 50, 60 y 70, que es la base de lo que es Lanzarote hoy, eso lo vamos a intentar dejar de lado, porque claro, la persona que lo puso en marcha pues no nos cae demasiado bien, y entonces pues vamos a intentar tapar esa memoria y vamos a intentar pues crear museos submarinos, traernos a artistas ingleses que supongan los que ahora pongan a Lanzarote en el mapa del turismo internacional, es decir, tapar la memoria y suplirla por unos pastiches de artistas desconocidos y muy bien pagados, eso sí, y eso quedó perfectamente claro en la moción que llevamos en el pleno del martes, que el Grupo Gobierno, con toda la cara del mundo, dijo, la votamos en contra, no va a haber un centro de interpretación, o bueno, o sí, o la excusa que dio de que es que ya estamos trabajando en ello, que la suelen utilizar mucho también, amparándose en que al parecer ya se ha creado un grupo para crear un archivo histórico. Bueno, Carlos. A mí me parece de una crueldad terrible tener tan claro que lo van a aprobar, que no es cierto, que no haya ningún tipo de desacuerdo y que no le hayan dicho eso a la mujer que lleva lo de Solán. Porque salió esta mujer con una nota de prensa diciendo que se nos hundía la isla, que había partidos que habían puesto palos en las ruedas sin darse cuenta de, cuando resulta que no es verdad, que eso está decidido, que no hay problema ninguno, que los 12 votos del Grupo de Gobierno están ahí. ¿Para qué estamos discutiendo este tipo de cosas y sobre todo marcando a esta mujer? Esa nota de prensa termina diciendo a Solán y el Cabildo de Lanzarote seguiremos trabajando en... Sí, pero que seguiremos trabajando. Si tiene los 12 votos, ¿qué trabajo? Yo digo lo que dice la nota de prensa. Entonces, ¿para qué se está quejando y amenazando de lo que sucede? Le dan la perra y ya está. Pero es muy llamativo, además, que terminar así, hablando el nombre del Cabildo, a Solán. Es que llega un momento que yo creo que ya se confunde, no se sabe dónde empieza Solán y acaba Coalición Canaria y... Y confunden al Cabildo con sus interlocutores, cuando el Cabildo, y mira que me da rabia, ya me gustaría que no estuviera, el Cabildo incluye a gente como está Carlos Meque. ¿Por qué? Porque salió elegido como representante. Entonces, el Cabildo no es solamente el Grupo de Gobierno. Venga, Chedi. Bueno, yo de verdad, a veces estamos en una tertulia política y los chascarrillos y las risas, en mi opinión, cuando estamos hablando de temas tan importantes, a veces sobran. Pero bueno, allá cada cual. Con respecto a lo que decía don Carlos del Centro de Interpretación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, mire, se lo expliqué en el Pleno, pero se lo vuelvo a usted a explicar. No es que haya un equipo que está trabajando, no, hay en nómina, en contrato, una experta en hacer recopilación, que además ha venido trabajando de la mano del Consejo Asesor de los Centros Turísticos, que está conformado, iba a decir no por políticos, pero no por políticos en activo, por gente que ha estado muy vinculada a la historia de los centros turísticos. Marcial Martín, Enrique Pérez Parrilla, Toñín, Ildefonso, etcétera, etcétera. Y ellos han sido, por así decirlo, el martillo pilón al Consejo de Administración y a la dirección de los centros. Creen ustedes este centro de interpretación, es necesario. Y algunos hemos cogido el guante y hemos dicho, tienen ustedes razón. Y desde hace 6 meses viene trabajando en la creación y en la aglutinación de esos fondos en un local habilitado para ello, una persona profesional en la materia, que viene a trabajar, entre otros sitios, en el archivo histórico de Teguise, para recopilar todos esos fondos, porque para hacer un centro de interpretación lo primero que tenemos que tener es toda la documentación, toda la información y todo el material que se tiene en los centros o que se tienen en muchas casas particulares, porque es verdad que entre estas personas del Consejo Honorífico que ha constituido los centros y que le nombro, hay muchas que tenían material en su casa que han cedido amablemente a los centros para conformar este centro de interpretación de los centros turísticos. Y le dije también en el Pleno, todo esto se está haciendo ya, desde hace 6 meses, en la nave, puede ir usted a comprobarlo cuando quiera. Llamamos a la señora y usted va y comprueba el trabajo que se está haciendo y cómo está. Y además le dije, y estamos buscando la ubicación idónea para esa sala de apertura al público de parte de esa, porque es ingente la cantidad de documentación y demás, desde facturas hasta comandas de mesa, los uniformes con los que César puso en cada centro porque eran distintos inicialmente, las sillas que antes tenía el castillo, es muchísimo el material que se está aglutinando y uno se expondrá y se pondrá en un centro público, que es a lo que hacía referencia su moción, a una sala de exposiciones donde se pueda poner todo ese material, y otro estará guardado y escaneado para que la gente lo pueda consultar.
coincide con la consultar a través de una filosofía. web. Déjame para ir cerrando temas. ¿Y eso no coincide con lo que ustedes quieren? Lo que pasa es que eso no existe. Si no existe un proyecto a día de hoy de construcción de un centro de interpretación, no repito, existe. No, el él lunes. está diciendo Está El diciendo que lunes, sí. si quiere, vamos y lo vemos. Y después espero que usted venga y diga si está. Preséntame la documentación, que eso no existe. Y vamos a ver, Jaime, si no tenemos la mala suerte de que ese centro de interpretación, si finalmente lo terminan creando, no está en Marina Rubicón o a menos de 100 metros. ¿Ve cómo no se toma las cosas en serio? No, o a lo mejor Es va mezclar todo, o a lo- mezclar, tratar. Hace una propuesta que a mí me parece positiva y cuando le decimos que Y se la está votan haciendo en también me ¿Dónde va a ir parece ese, mal. dónde va a ir ese centro? en la calle Fajardo. Es lo que acabo de decir, que estamos buscando. Ahí va el Museo Estamos Arqueológico. hablando de, Sí, están estamos buscando, hablando de cosas muy serias. No, estaban hablando a de mí cosas por lo menos- públicas, estaban a hablando mí de por cosas lo menos- públicas y eso es público. A mí por lo menos, a Pero mí, yo no sé por qué yo digo a lo mí, toman no a sé broma. si a ustedes como consejeros les pasa lo mismo, hablar de los inicios, de la historia y de cómo se crearon los centros turísticos y el recorrido que han tenido me parece un tema muy serio como para que ustedes se lo estén tomando a cachondeo. ¿Dónde va a ir? Cachondeo, que le parece Le que diga dije- cachondeo le que dije- una buena ubicación es en la casa que compraron en la calle Fajardo. Le Usted me dije- ve a mí en tono de broma le o de... dije- No, le estoy diciendo una ubicación pública. Le ¿Le decía gusta? que estamos buscando la mejor ubicación. Hay un local propiedad del Cabildo junto al almacén, que tiene en la esquina contraria al almacén hay un local que pudiera ser una ubicación. Hay un local que conocemos junto a las oficinas de los centros turísticos en la calle Triana, que eran las antiguas oficinas del Consejo Insular de Aguas, que también se ha visto como posibilidad. Hemos visto también la posibilidad de que se ubique ya en algunos de los centros existentes, en algunas de las salas nuevas de jameos o incluso en el monumento, que también hay espacio, pero está, y es una decisión que yo entiendo que además ni debe ser política, sino debe ser técnica con el asesoramiento del Consejo Honorífico que tenemos, porque es el que controla qué materiales hay, cómo es mejor tratarlos, cómo son mejores ponerlos, porque lo conocen, porque son gente que está vinculada desde que comenzaron su vida laboral a los centros turísticos, y es verdad que esa parte no está decidida, en dónde lo vamos a ubicar, porque ya digo, de las distintas opciones que hay, más alguna más que ahora no me vienen a la mente, estamos esperando a que ellos nos digan, miren, pues mejor aquí, mejor ahí, hagamos un proyectito para adecuación para la visita y otro para... porque el proyecto llevará una parte expositiva, abierta al público, y otra parte de trabajo interno, donde está la documentación, donde se trate, donde se sigue incorporando la documentación que Pero se todo eso está añade. en la cabeza de Chede y Eugenio. Eso no está en ningún documento, en ningún proyecto. Que eso lo dice usted, Carlos. Enséñalo. Yo le he dicho que hay un trabajo haciéndose en la trabajo nave de haciéndose. mantenimiento y usted no Ya. quiere ir a verlo. Un trabajo haciéndose. Mire, yo, a lo mejor si lo acompañas, acabas levantando la mano para probarlo a Solán. Y yo no se lo tomo a la broma, yo lo único que le he dicho es que la calle que compraron por 1 millón y pico de euros en la calle Fajardo puede ser una buena ubicación para poner ese museo. Ahora, si usted no quiere hablar de ese museo, pues no pasa nada, pero oye, una buena ubicación es. Carlos. No, eso, sorprendido, porque bueno, si de verdad hay un proyecto y no sabemos dónde va a estar, o sea, el grado de concreción, pero puede ser un pre-anteproyecto, no pasa nada. Y lo que sí me sorprende es eso, ¿no? En un par de ocasiones, cómo se le ha reprochado a Benjamín que lidere el reparto de palabras de la tertulia y después también se sustituye por parte de otra gente al moderador cuando se dice el tono correcto que hay que mantener. Cuando muchas veces cuando nos tomamos las cosas con mucho rigor, la única manera que hay, aunque parezca mentira de explicarla, es con una sonrisa, porque a veces el chiste no es lo que se dice, a veces el chiste es lo que se ha hecho previamente que provoca después la reacción. Digo por eso de las llamadas constantes de atención. No, Pero de bueno, hecho, mucha gente Sí, ha pensado la que, última los nombres de los proyectos, el wow que se explica, mucha gente ha pensado que eran broma. Sí. Sí, a mí me lo han dicho, pero eso es en serio, digo, que de verdad, que lo pone, que está escrito así, y mucha gente no se lo termina de creer. Bueno, un clásico Gente que ha que lo salido en moderna. esta tertulia más de una vez y más de dos y más de tres. El juez Alba, apertura de juicio oral, yo ahí me pierdo un poco. ¿Es apertura de juicio oral a juez Alba? Sí, ya está señalada la apertura de juicio oral y precisamente por eso se supone que el próximo jueves, por informaciones que da el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dará tiempo a que termine ahora, porque bueno, esa apertura de juicio oral se la tiene que comunicar la magistrada Barona, que es la que ha tomado la decisión, al Consejo General del Poder Judicial. Ese a partir de ahí toma la decisión, que es automática, aunque lleva un informe técnico, de la suspensión en sus funciones, y a partir de ahí lo retorna al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el que señala el momento en el que empieza. Pero es que la sala que preside este señor tiene cosas pendientes aquí de Lanzarote. ¿Qué va a pasar con todo esto? Cosas Hombre, ¿qué va a nada pasar? menores, dicho de otra manera, mayores. Efectivamente, además hay que recordar algunas de las decisiones curiosas que ha adoptado cuanto menos el magistrado, como hablar, que yo sé que hay gente que lo quiere a pie juntillas, pero bueno, ese tipo de cosas hay que demostrarlas, como decir que las grabaciones que dan lugar al caso Unión son un montaje de la UCO,
como si la UCO estuviera en Madrid, no tuviera nada que hacer y viniera a Lanzarote. Y a ver si encontramos algo ahí. Resoluciones que están recurridas incluso en este momento por Fiscalía, porque las considera un auténtico disparate. Pero sobre todo, un juez que sabemos, porque se han publicado las grabaciones, que en un momento determinado trata de acordar una declaración con alguien que estaba al que él le estaba instruyendo un caso, en que trata de imputar a Victoria Rosell, la que iba a ser candidata a Podemos, lo había sido previamente, y que después, como consecuencia de esa imputación, deja de serlo. Un juez que tiene ese tipo de comportamientos, pues bueno, yo tengo una enorme satisfacción en este momento porque eso se abra el procedimiento oral, porque ha dado pruebas sobradas, no es una opinión personal mía sobre sus resoluciones. Vuelvo a insistir, están las grabaciones donde está pactando una declaración. Una persona con ese tipo de comportamientos genera muchísimas dudas cuando se piensa que tiene que tomar decisiones, como por ejemplo las relacionadas con el caso Unión, con el caso Faikan en Telde, y bueno, que esté en este momento fuera de la posibilidad de tomar ese tipo de decisiones, yo creo que es una buena noticia para todos. Pues nada. Por cierto, esta semana también ha habido varias bajas en la cosa de la política. Hoy se ha conocido Víctor Duque, tu compañero, que deja el Ayuntamiento de Arrecife, seguirá vinculado al partido. Sí. Las razones son personales. Sí, bueno, él sigue vinculado al partido, él no quiere darse de baja como afiliado, pero sí es verdad que pues tiene 2 hijos, una niña recién nacida, es secretario en el Instituto de Costa Teguise, tiene demasiado trabajo, él entiende que no se puede dedicar al 100% al ayuntamiento y que entre otro que lo haga al 100% y nada más. Y ya Muy está. bien. No hay que leer entre líneas. José Alberto Enteguise, que es el segundo concejal, que se le va a Osvaldo, Sí, además, después de Agustín, ¿no? Un compañero que a mi entender ha hecho una gran labor al frente del área de deportes, y bueno, primero en tráfico y luego en deportes, y que también por circunstancias personales ha decidido dar ese paso. Llega el siguiente en la lista, que es el compañero Sergio, pero desde luego aprovechar la oportunidad para felicitarle, para agradecerle esa gran labor, y también a alguien que seguirá vinculado al Comité Local de Coalición Canaria en Teguise, vinculado al Grupo de Gobierno y en su trabajo además, porque es policía local municipal en Teguise, pero bueno, las circunstancias personales han hecho, como decía... Y un señor de ingenio, que también se ha ido, pero ese porque... Por razones personales, no, curriculares. Yo me voy al médico ahora. Mío, hombre, pero Yo se vino arriba hay gente Mira, que pone un máster, médico. Yo gracias que tengo a mi médico personal en el grupo mixto, que es Sosa, y ayer, te lo digo de verdad, y ayer me enseñó el título. Y estoy tranquilo. Y siempre que le pregunto, Sosa da con la receta. Sosa, Te lo digo de verdad, Sosa, no se lo tomen a la broma. Eurofag, no, pero para No se lo tomen a la broma, que si no HD dice que no puede decir ninguna broma. tiene 2 documentos Sosa, uno es el carnet médico y otro el carnet de Nueva Canarias. Eso es un poco más discutible. Del No, Frente no, Amplio, por lo visto. parece, Del Frente Amplio, pero Sí, representa a 13 organizaciones políticas. 13. Sí, Ah, no te había lo dijo entendido. ayer, que él representa 13, entonces tiene que recibir 13 burofax. 13 burofax. Yo pensé que era porque se peinaba para atrás cuando dijiste lo de Frente Amplio. Que el señor de ingenio es de los tuyos, ya no. donde militabas tú, que no pase desapercibido el tema. No, y Ahora dice que como ya no milita, no es cosa de él. Hoy está aquel que a cada momento se pone ese señor del que usted me habla. Sí. Vergonzoso. Se vino arriba, vergonzoso lo del tipo. No, hombre. Esos delitos, Vamos a ver. va a tener problemas ese hombre. No, que si va a tener problemas se la ha ganado total. Se fue aplaudido del pleno, como Pero todos los que van a tener problemas próximamente. Y además lo que se lleva mucho en las redes sociales, ¿no? Dimite un consejero. Siempre se van los que son serios y nada más que se quedan los golfos. Para mi gusto, que esta vez no fue. No fue así, pero bueno, por tranquilidad, para que nadie se asuste, parece que el hombre donde ejercía era en un centro de reconocimientos médicos. Bueno, me imagino que la gente encantada le autorizaría todo lo del carnet de conducir, ¿no? Pues sin título como para decirle que no. En fin, cosas, como dijo Chedey antes, muy serias como para tomárselas a broma, pero como dijo Carlos también, a veces es mejor tomarse las cosas a broma, es que es la única porque si no manera. acabaríamos amargados de tanta cosa que hay. Pues hasta otro rato, ¿o querías decir algo más? No, me quedé con ganas para un... Sí, pero vamos marchando, venimos la semana No, que tú viene. ya sé que es viernes esta. Que tienen interventora nueva, ¿Quién? el ayuntamiento. ¿Qué ayuntamiento? El de Arrecife. ¿Tú estás en el ayuntamiento de Arrecife? Yo no paso, sé, yo sé. yo paso viniendo... No sé, pues yo acabo de meter en un compromiso. Lo acabas Lo acabas de meter en un compromiso, porque además de entrada dijo que sí. Sí, Pues nada, pues me ¿Quién dijo que voy. sí que?
le De entrada estaba- firmo con la cabeza que tenían interventor. le estaba Que comprando sí, la que sí, idea. no, no. Hay interventoras, te lo digo porque esta mañana es un tema que preocupa, comentándolo porque una cosa es que no seas militante del partido y otra que conservo las amistades con muchísima gente. Ya. Vamos, ninguno me ha retirado el saludo, y el tema de la intervención me decían que ya ha llegado el registro de función pública, con lo cual un problema menos para Recife en este momento. Sí, además, Para mucha parece gente que lo recibe, sí. ayer teníamos una reunión con los clubes deportivos y dijo el concejal del PSOE en Arrecife que incluso lo fueron a buscar, lo traía Eva en mano por la tarde. Igual que hay que criticar las cosas cuando se hacen mal, yo creo que por fin se han puesto manos a la obra, han nombrado una interventora, esperemos que ahora, Que dure. además la conozco porque la tuvimos en Teguise, Sí. y no sé cómo quedará la situación porque era interventora del Consorcio del Agua hasta... Bueno. Yo no sé si es acumulable o no, la verdad que... De todas formas, lo digo- debes saber también, porque hablo con ustedes, que no es que se haya hecho ahora. Eso se había hablado desde hace más de un mes. Lo que pasa es que tuvo un problema por el cual... Sí, frenó. con el tema de Martín. Sí, Vale, estaban moviendo Bueno, el tema. pues Sí, celebremos que hay muchas interventora. Nada más. Gracias, Carlos. Gracias, Benjamín. Gracias, Carlos. Gracias, Chedey. Y a todos ustedes también. El lunes regresamos a la misma hora. Buenas tardes.